El sistema calcula automáticamente el valor causado de impuesto a la renta por pagar al fisco. Se deben añadir las retenciones que los clientes o usuarios han realizado a la nueva empresa y finalmente se llega a un valor sobre el impuesto a la renta por pagar o crédito tributario. No, bueno, eso no cuando estamos obligados a retener o cuando nos retienen, ¿no? Eso va a servir luego para hacer una compensación. Si nos han hecho ya retenciones del impuesto a la renta, cuando ya nos toque pagar, nosotros vamos a bajarnos de esas retenciones, no a rebajarnos de esas retenciones que nos han hecho. Entonces ahí puede ser de que tengamos, nos va a aparecer, ¿no es cierto?, un impuesto a la renta por pagar, o qué quiere decir crédito tributario, que lo que nosotros hemos pagado es mayor a lo que hemos cobrado. Entonces ahí se genera lo que se denomina crédito tributario. En la parte final se deben establecer la forma de pago, convenio de débito, cuando se ha autorizado al SRI a debitar de una cuenta de ahorros o corriente. Eso ya la semana pasada también vimos en el impuesto al IVA, ¿no? Al pago, cuando se hace la declaración del impuesto al valor agregado IVA. Hay dos o algunas formas de hacer el pago, ¿no? Una directamente, usted en las instituciones financieras va y cancela, o también que ya exista un débito automático que ya esté autorizado, ¿no es cierto?, por usted como contribuyente para que se lo haga de esa manera. Cuando dice otras formas de pago, cuando la persona se acercará a una institución financiera a realizar el pago o declaración sin valor a pagar, cuando no se debe cancelar nada o no existe un saldo a favor del contribuyente. Entonces hay algunas situaciones que se pueden dar, no. Tenemos luego con esta información llena, el sistema solicita si se desea grabar el formulario, se graba prestando mucha atención al lugar de destino del computador. En el caso de errores del sistema, el mismo sistema detectará inconsistencias graves o leves. Si son graves, se debe rectificar algún dato. En el caso de errores leves, se sugiere revisarlos, pero se permite grabar el formulario. Bueno, eso como es un software, y si cometemos algún error, enseguida nos advierten, ¿no?, que hay errores graves, que hay errores leves, entonces nada más que tenemos que ir revisando y corrigiendo. Una vez completada la información en el DIM, se debe acceder a la página web del SRI, ingresar a la opción Servicios en línea, donde se deberá poner el número de identificación del contribuyente y la clave de acceso que le fue entregada en el numeral. Recuerden que la otra semana ya habíamos visto nosotros en la página del SRI en qué apartado se encontraba este software, que es el DIM, que yo les había dicho que eso tiene que descargarse el contribuyente en su computadora, ¿no es cierto? Ese software, ahí hacen, ¿no?, la anotación de todos los valores, y cuando ya esté lleno este formulario en este software, allí ya nos vamos ¿se acuerdan ustedes? Había el apartado servicios en línea donde se ingresa, ¿no? Yo les decía, ya no podemos acceder más, si se acuerdan ustedes, porque aquí ya nos pide ya datos específicos del contribuyente, ¿no? Entonces ya no podíamos ingresar porque necesitamos el RUC, necesitamos la contraseña, entonces ya no había cómo acceder. Pero en todo caso ya sabemos nosotros dónde estaba el apartado servicios en línea y qué datos hay que llenar ya para acceder en el caso de que en algún momento nosotros ya vayamos a pagar, ¿no es cierto?, los impuestos, a declarar y a pagar los impuestos. Luego, en la parte izquierda, en la sección declaraciones, se selecciona la opción declaración de impuestos, y si es impuesto a la renta, sociedad a la renta de sociedad o de persona natural. Recuerden también eso, depende, ¿no es cierto? Si soy una persona natural, es que yo como persona, ¿no? Yo como Jimena Cárdenas voy a responder ante todas las obligaciones tributarias, financieras, entonces ahí se denomina persona natural. Pero si yo ya me he asociado con otras personas y ya se considera mi empresa una sociedad anónima, con una compañía limitada, va a ser esa sociedad la que responda frente a las obligaciones tributarias y financieras. Ya no son las personas, es la empresa la que responde frente a las obligaciones. A continuación se escoge el año que se desea declarar de y la forma de pago tiene que ser la misma información que se llenó en el DIM. El archivo por cargar es aquel que se guardó en el DIM. Con esta información se da un clic en subir archivo, con lo cual el SRI recibe su información tributaria. El sistema del SRI realiza una serie de verificaciones y envía un correo electrónico a la dirección registrada indicando que la declaración ha sido aceptada o rechazada, ¿no?
se emite el comprobante electrónico de pago, el cual debe ser cancelado mediante débito automático o en cualquier ventanilla de las instituciones financieras. Como se puede ver, el uso del Internet permite que cada contribuyente pueda controlar el modo en que declara sus impuestos sin que tenga la obligación de ser un especialista, es lo que les decía, ¿no? Y siguiendo las instrucciones, también sí es fácil realizar este tipo de exigencias del SRI. Entonces, antes que me olvide, chicos, porque a veces me estoy demorando en mandarles la información de la actividad a realizar, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un mapita conceptual, ¿no? Un organizador gráfico o cualquier organizador gráfico que ustedes deseen de estas 2 páginas del texto, que no son nada más que la 154 y la 155, ¿no? Eso quedaría como actividad. Ahora sí les invito a ver el video. Asimismo, déjenme ver si ya se está... si puedo compartirles y el internet nos permite, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si ya le registra la página. Sí. Aquí está. Entonces, asimismo, Adriana, me avisa si se está visualizando y si está llegando el audio y el video, ¿no? Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el impuesto a la renta. Sí, está llegando todo esto. ¿Sí está llegando? Sí, Ya. Comenzamos. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el impuesto a la renta dirigido para personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad. A continuación, te explicamos qué es el impuesto a la renta. Es el impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Es obligatorio presentar esta declaración si la persona natural no obligada a llevar contabilidad obtuvo ingresos mayores al monto de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta prevista para cada año. La declaración se debe realizar desde el mes de febrero hasta el mes de marzo del año siguiente al que corresponde la información, de acuerdo al 9º dígito del RUC o de la cédula. Cuando usted realice la declaración del impuesto a la renta, deberá registrar ingresos gravados e ingresos exentos. Es decir, estos ingresos exentos no pagan un impuesto a la renta de acuerdo a la normativa tributaria. Por ejemplo, intereses recibidos en cuentas de ahorro, prestaciones otorgadas por el IES, el ISVA e ISPOL a sus beneficiarios, pensiones jubilares patronales, 13º, 14ª remuneración, entre otros. Si usted desea conocer todos los ingresos exentos del pago del impuesto a la renta, le invitamos a revisar el artículo 9 al 9.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuáles son los gastos deducibles considerados en la declaración del impuesto a la renta? Son los gastos que se realizan con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados, siempre y cuando estén sustentados en comprobantes de venta autorizados. Si la operación supera los $1,000, obligatoriamente deberá ser cancelada a través del sistema financiero. En la declaración del impuesto a la renta, usted puede deducirse adicionalmente gastos personales como salud, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura. Existen límites para cada tipo de gasto. Ejemplo, salud. El límite es 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Para el año 2018, que declaramos en el año 2019, el límite sería 14.651. Para el año 2019, que declaramos en el año 2020, el límite sería 14.703. Para el resto de tipos de gastos, el límite individual sería 0,325 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Es decir, para el año 2018, 3.662,75. Para el año 2019, 3.675,75 centavos. ¿Cuál es el límite total para la deducción de gastos personales? La deducción de gastos personales no podrá superar el 50% de los ingresos gravados y en ningún caso podrá ser mayor al 1.3 veces la fracción básica desgravada. Es decir, se debe escoger el menor de los dos. Por ejemplo, Sebastián tuvo ingresos de $20,000 durante el año 2018.
Su límite será el valor menor entre el 50% del ingreso y el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Es decir, sus gastos personales no podrán superar el valor de $10,000. Por otro lado, si Andrea tuvo ingresos de $40,000, podrá utilizar sus gastos personales hasta por un valor de $14,651. En ambos casos, los gastos deben estar sustentados en comprobantes de venta. Para mayor información sobre los gastos personales, visita nuestra página web institucional www.sri.gov.es y sigue la ruta. Información sobre impuestos, información general, impuesto a la renta, ¿sobre qué se debe pagar? Para realizar la declaración del impuesto a la renta, ingresamos a la página web www.sri.gov.es. Seleccione SRI en línea. En el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaraciones, declaración de impuestos y en esta opción elaboración y envío de declaraciones. Ingrese con su RUT, cédula o pasaporte, digite su contraseña y dé clic en ingresar. Escoge el formulario de impuesto a la renta para personas naturales. A continuación le presentamos un ejemplo de cómo debe llenar su formulario. Pablo es una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Durante el año 2018 ejerció su actividad profesional de arquitecto. Escoge el año al que corresponda la información y dé clic en Siguiente. El sistema identificará automáticamente si es una declaración original o sustitutiva. A continuación se desplegarán preguntas de acuerdo a la actividad. En nuestro ejemplo, Pablo deberá responder de la siguiente manera. ¿Requiere informar valores en su declaración de este periodo? Es decir, ¿tuvo valores de ingresos, gastos o retenciones en el año 2018? Sí. Para el periodo a declarar, ¿está obligado a llevar contabilidad? No. ¿Es beneficiario de un monto de exoneración por discapacidad? No. ¿Tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único? Es decir, ¿realizó actividades en el sector bananero? No. Posteriormente, dé clic en Siguiente. Rentas gravadas de trabajo y capital. Pablo, por sus servicios profesionales de arquitecto, generó en el año 2018 ingresos por un valor de $90,000 que se registrarán en la casilla 612. Los gastos que realizó fueron los siguientes. Pagó $400 mensuales por el arriendo de su oficina, con un valor anual de $4,800. Compró suministros de oficina por un valor de $6,400 anuales. Los gastos deducibles de su actividad económica suman $11,200 que se registrarán en la casilla 632. Dentro de este ejemplo se muestran únicamente los valores subtotales, ya que el valor del IVA fue considerado como crédito tributario en la declaración de dicho impuesto. Las casillas en que se registrarán los ingresos y gastos dependerá del tipo de actividad económica que usted realice. El formulario registrará automáticamente la totalidad de los ingresos gravados, $90,000, y la totalidad de gastos deducibles, $11,200, en las casillas 659 y 669 respectivamente. El subtotal de la base gravada se obtiene de restar los ingresos gravados menos los gastos deducibles. Este valor se colocará automáticamente en la casilla 769, que para este ejemplo corresponden a $78,800. Otras deducciones y exoneraciones. Del año 2018, Pablo deducirá los siguientes gastos personales. Educación, arte y cultura, $3,662,75, que registrará en la casilla 773. Salud, $3,300, en la casilla 774. Alimentación, $2,900, en la casilla 775. Vivienda, $2,150, en la casilla 776. Y vestimenta, $600, en la casilla 777.
total de 12.612,75, valor que se colocará de forma automática en la casilla 781. Recuerde, si sus gastos personales superan el 50% de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, usted deberá presentar el anexo de gastos personales en el mes de febrero de acuerdo al 9º dígito de la cédula o del RUC. En este ejemplo, Pablo deberá presentar su anexo ya que sus gastos personales superaron los $5.635. Si usted es beneficiario de la exoneración por tercera edad, el formulario colocará automáticamente el valor de una fracción básica desgravada en la casilla 778. Si usted tiene un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30%, tiene derecho a una exoneración de impuesto a la renta de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Recuerde, usted puede acogerse a uno de los dos beneficios, sea el de tercera edad o el de discapacidad. Si usted informa que se deduce el valor correspondiente a la sociedad conyugal, debe registrar el número de identificación del cónyuge en la casilla 770 y el valor de la exoneración en la casilla 780. El subtotal, otras deducciones y exoneraciones de Pablo es igual a 12.612,75 centavos, que se colocará automáticamente en la casilla 789. Otras rentas exentas. Esta sección se llenará automáticamente con los valores de información fiscal. Estos valores pueden ser editados. Recuerde que las rentas exentas no se consideran para el cálculo del impuesto a la renta. Resumen impositivo. La base imponible gravada se calculará automáticamente en la casilla 832, que corresponde a $66.187,25, que es el resultado de restar el subtotal base gravada de la casilla 769 menos el subtotal otras deducciones y exoneraciones de la casilla 789. Luego, el formulario calculará el impuesto causado, que en este caso corresponde a $8.873,31, que se registrará en la casilla 839. Pablo facturó $50.000 a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y $40.000 fueron facturados a sociedades. Estas últimas le efectuaron retenciones del 10%, es decir, $40.000 por el 10% da una retención de $4.000. Este valor se utilizará como crédito tributario y se registrará en la casilla 845. En este ejemplo, el impuesto a pagar corresponde a $4.873,31 y se registrará automáticamente en las casillas 855, 865 y 902. Este valor es el resultado de restar el impuesto causado menos las retenciones. A continuación, el formulario sugerirá el valor correspondiente al anticipo del impuesto a la renta para el año siguiente. En este ejemplo, corresponde a $436,66, que se registrará en la casilla 880 y se pagará en el mes de julio y septiembre del año 2019, en 2 cuotas iguales, que se registrarán en las casillas